objetivo los relata. Nos preguntamos ahora si hay alguna fuente pagana que hable de Jesús, o sea, alguien no judío. Y aquí también nos llevamos una sorpresa. Sí tenemos un historiador romano llamado Tácito. Tácito vivió entre los años 55, nace en el año 55 en Roma y murió en el año 120. Él fue un historiador romano, en realidad era un hombre de familia muy rica, había estudiado en Roma y pronto adquirió fama como orador. Se destacó porque hablaba muy bien, podía predicar, pronunciar discursos. En el año 112 lo nombraron gobernador de una provincia de la actual Turquía. Entonces desde Roma se trasladó a Turquía y entre los años 112 y 113 fue gobernador de esta provincia llamada Asia. Y ahí probablemente, siendo gobernador de esta provincia, oyó hablar de los cristianos, porque había muchos cristianos en lo que era Turquía, Asia Menor. Y entonces ahí pudo entrar en contacto con esta gente que creía en Jesús. Y posteriormente escribió varios libros. Su obra más importante es la obra llamada Anales. Anales significa una cosa escrita año por año. Entonces los anales son los años de la historia de los emperadores romanos que él escribe en el año 117. Y es una obra que va desde la muerte del emperador Augusto, muere en el año 14, hasta la muerte del emperador Nerón en el año 68. Esta obra está escrita en 18 volúmenes. Ahora, a nosotros lamentablemente no nos han llegado los 18 volúmenes, así que no tenemos todos los datos que él escribió. Decía, va desde el año 14 en que muere el emperador Tiberio hasta la muerte de Nerón en el año 68. Y de estos 18 libros que él escribe, que a nosotros nos interesan, del tomo 1 al 4 están completos, así que toda esa parte la tenemos salvada. El tomo 5, solamente una parte. El tomo 6, también solamente una parte. Del 7 al 10 no tenemos, del 11 al 15 otra vez completos, y el tomo 16 nos ha llegado una parte. Eso es lo que tenemos de él como historiador. Ahora, ¿cuál es la parte que a nosotros nos interesa? Es cuando habla del emperador Tiberio, porque Jesús murió cuando Tiberio era emperador de Roma. Hemos dicho en qué año, 30. En el año 30 gobernaba Tiberio en Roma, y entonces el tomo 5 es el que nos interesa. Pero justo ven, nos ha llegado una parte nomás del tomo 5. ¿Y qué año nos interesa a nosotros? El año 30, que es la época. Ahora, ¿qué tenemos del año 30 nosotros? Lamentablemente los años 29, 30 y 31 no están justo en la obra de Tácito. Pero cuando habla de Nerón, ahí sí lo nombra a Jesús. Cuando ustedes saben que el emperador Nerón en el año 64 ordenó, por lo menos así dicen las malas lenguas de la historia, el incendio de la ciudad de Roma. Nerón quería construirse un palacio inmenso de mármol en el pleno centro de Roma, y el centro de Roma estaba ocupado con un montón de casuchas y de casas de la gente sencilla, humilde, que se había instalado ahí en Roma desde hacía mucho tiempo, y Nerón no sabía qué hacer para sacar a esa gente y poder hacerse ahí un palacio en pleno centro. Entonces no tuvo mejor idea que una noche hacerse el que viajaba. Se fue y ordenó a sus seguidores que prendieran fuego a los 14 barrios de Roma que había en el centro. De esos 14 barrios, 4 se incendiaron completamente, 6 parcialmente, solamente 4 barrios se salvaron. Pero Nerón le dijo, no se preocupen, a todo yo les voy a volver a hacer casa, y le hizo casa a todo en otra parte y en otro barrio. Pero le quedó todo el centro limpito, donde él pudo construirse el famoso Domus Aurea, el Palacio de Oro, que fue la casa que él se construyó ahí. Por supuesto que la gente de Roma no le perdonó nunca esto a Nerón, y sabía que Nerón lo había hecho. Entonces Nerón, para distraer la atención, culpó a los cristianos y dijo que los cristianos eran los que habían provocado este incendio. Entonces desató la primera persecución contra los cristianos en Roma, que
cuentan que los llevaban no al circo, porque todavía no habían hecho un circo, pero que en las arenas de los combates con gladiadores los hacían torturar, que se los ataba en antorchas vivientes, los ponían aceite encima, les prendían fuego y así iluminaban las avenidas de Roma, los torturaban de muchas maneras. Entonces, contando este episodio, Tácito, hablando de Nerón, nos va a transmitir en el libro 15 lo siguiente. Este es el testimonio de Tácito. Para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a torturas más refinadas a aquellos que el pueblo llama cristianos. Un grupo, eso es un añadido mío como traductor, odiado por sus horribles crímenes. Miren qué concepto que tenía Tácito de los cristianos. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición, miren cómo se refiere al cristianismo, dicen que era una nociva superstición, volvió a difundirse no solo en Judea, país de origen de este mal, sino también en Roma, a donde confluyen todas las abominaciones y atrocidades procedentes de todo el mundo. Dice, cuánta porquería anda dando vuelta por el imperio, termina llegando a Roma, y en Roma tenemos que tener a toda esta gente con su basura, y el que inventa una secta por ahí, si inventa una iglesia, termina trayendo aquí a sus seguidores. Así que estamos hartos aquí en Roma. Claro, Roma era la capital del imperio y todo el mundo quería ir para ahí. Entonces dice, aquí todas las abominaciones que hay por ahí terminan apareciendo en Roma. Primero dice, los inculpados que confesaban. Después, denunciados por estos, una inmensa multitud, todos fueron convictos no tanto por el crimen de incendio, sino por el odio del género humano. Con esto confiesa Tácito que la gente odiaba a los cristianos, por lo menos él dice esto, y que al final terminaron persiguiendo y matando a los cristianos no por el incendio, sino porque no los podían ni ver, porque llamaban mucho la atención en el imperio y entonces provocaban rechazo o resistencia. Vemos qué visión tan pesimista que tenía Tácito de la historia, de los tiempos de aquel momento y de la misma Roma, donde, como digo, terminaban confluyendo, incluido el cristianismo. Y nos transmite varios elementos importantes como historiador. En primer lugar, ubica a Jesús en Judea, cosa que no había hecho Flavio Josefo. Si tuviéramos solamente el testimonio de Flavio Josefo, no sabríamos dónde ha vivido Jesús. Él nos dice que tuvo origen en Judea. En segundo lugar, nos dice que a Jesús lo llamaban el Cristo. Cristo, ya hemos dicho, es una palabra griega que significa Mesías. Mesías es en hebreo, ungido es en castellano. Las tres palabras son es la misma en tres lenguas: ungido, Mesías y Cristo. En tercer lugar, nos dice sitúa la muerte de Jesús en la época del emperador Tiberio, porque dice que padeció muerte bajo Tiberio, que son los años 14 al 37. Ya sabemos que Jesús murió en el 30. Y también durante el gobierno de Poncio Pilato. Poncio Pilato gobernó 10 años el país, del 26 al 36. Después, en cuarto lugar, nos dice que Poncio Pilato lo mandó matar, lo cual, aunque no lo dice Tácito, supone que es la pena de crucifixión, porque era el castigo que los gobernadores romanos le daban a los insurrectos de las provincias. Y por último, al decir que se sofocó brevemente el movimiento religioso, nos muestra entonces que antes de que Jesús muriera ya existía. O sea, si con la muerte de Jesús se sofoca el movimiento momentáneamente, es porque el movimiento se había inventado antes. O sea, el cristianismo no nació después de Jesús, como pretenden decir algunas personas, que en realidad fue un invento posterior. No, ya antes, mientras Jesús vivía, ya se había fundado este movimiento. Entonces, tenemos aquí este testimonio de Tácito, y es el único testimonio que tenemos nosotros de un historiador romano. Así que, testimonio judío, tenemos las dos menciones de Flavio Josefo, el testimonio romano, el de Tácito, y nos queda